en adelante, 8 versículos, para la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo, y bajo la unción del Espíritu Santo. Dice así: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es el Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Versículo 14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Aleluya. Gracias, Señor. Mira, Padre, estamos delante de tu presencia. Estamos glorificando tu nombre, Señor. Oh, Espíritu de Dios, toca nuestras vidas. Hay un momento muy especial ahora. Hay una presencia de Dios aquí. Aquí se mueve la presencia del Espíritu Santo tocando nuestras vidas. También se extiende hacia los alrededores, hasta donde se escucha este sonido. En el nombre de Jesús, toca ahora, Señor. Mira, hay una alma allá que está sin Cristo. Hay un alma que está necesitada del Dios vivo. Toca, Padre eterno, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Quita, Señor, todo lo que está estorbando para que reciba la palabra. Hoy, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Aquí estamos. Un pueblo que ha sido comprado con tu sangre preciosa. Y nosotros le alabamos y decimos: gloria a Dios y amén, amén. Amén, amén, aleluya. Gloria al Señor. Ocupen sus lugares. Aleluya. Andemos en luz, como Jesucristo es la luz. Es el título que le he puesto a esta ponencia, a esta prédica, a esta enseñanza que Dios trae para nosotros, porque es una enseñanza muy especial para nuestras vidas, para nuestra vida espiritual, para avanzar en los caminos del Señor, porque es necesario, es menester que estemos buscando y avanzando en el camino del Rey de Reyes, el Señor de Señores. No seáis pues, dice el versículo 7, Dios le bendiga, hermana. No seáis pues partícipes con ellos. El versículo 7. Con ellos se refiere a aquellos que se niegan a vivir imitando a Dios. Aquellos que se niegan en todas las maneras, en todas sus prácticas. Niegan al Señor Jesucristo en su propia vida, en un andar práctico en Dios. También es interesante que andemos en amor. Es importante, es principal andar en amor. No debemos vivir como ellos. No debemos de vivir como el mundo de las tinieblas. No debemos de andar conforme a nuestros propios deseos. Él quiere que andemos en luz. Andemos en luz, así como Cristo es la luz. Como Cristo es luz. Por esto, porque el andar de alguna persona de otra manera que sea en el amor, es un andar que está como anda la gente hoy en día y en todos los tiempos, que están sin Dios, van en contra de Dios. Y las personas que no tienen a Dios no pueden vivir en amor. Las personas que no tienen a Jesucristo en su corazón no pueden vivir en amor. Por ello, no seáis pues partícipes con ellos. Se vuelven
imperativo para el creyente buscar el reino de Dios. Es imperativo, es de primer plano, el más alto. Buscar a Dios es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Estas son en simples palabras. Si están imitando a Dios, dice así: a Dios en su forma de amar, el amor práctico, entonces deberían mantener su distancia con las cosas en las que practican los hijos de la oscuridad. No tenemos en ningún momento que imitar las cosas de la oscuridad. Si somos imitadores de Dios, no podemos vivir imitando y caminando con el enemigo, con los enemigos de Dios. No podemos caminar. Podemos acercarnos, sí, pero para ser de bendición, para hablarles que hay un Dios poderoso que puede transformarlos. Hoy en este día yo pude tener contacto con gente que no conocía de Dios o que decía conocerlo, pero andaba con ideas fuera de la palabra de Dios, así como el diablo o el mundo ha venido a traer, a entenebrecer la mente del ser humano. Pero Dios ha venido a traer vida, Dios ha venido a traer luz, Dios ha venido a traer esperanza, Dios ha venido a traer vida y vida en abundancia. Amén. Ese es mi Cristo, el cual tengo que predicar, el cual yo no puedo detenerme de decirle que hay un Dios vivo, que hay que seguirle y hay que imitar. Si imitamos a Dios, entonces las obras de las tinieblas salen de nuestra vida, salen de nuestro ser. Es de tal manera que sería una contradicción si decimos que andamos en luz y hacemos las obras de las tinieblas. Eso es una contradicción muy grande. Por medio de una declaración lo podemos ver. Se nos da una motivación muy grande para vivir diferente con el resto de las personas, como viven el resto de las personas. Vivimos diferente. ¿Por qué? Porque pensamos diferente. Porque tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo es tener la mente de Cristo? Es escudriñar la palabra, es buscar el reino de Dios y su justicia. Y entonces todas las cosas son añadidas para todo el creyente que decide buscar el reino de Dios. Y eso tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos, pereceremos como las personas que son desobedientes al Dios vivo. La declaración sería: porque en otro tiempo eras tinieblas. Es una declaración poderosa. Fíjese muy bien. Porque en otro tiempo eras tinieblas. Entonces, si eras tinieblas, éramos partícipes de las tinieblas, de las obras del engañador, del timador, del mentiroso. Y ese mentiroso es el diablo, el que engaña y tiene entenebrecido la mente de las personas, ha cegado el entendimiento para que no entiendan, viendo no vean, y pudiendo entender no puedan comprender que hay misericordia en el Señor Jesucristo. Amén. Hay poder en Él, aleluya. Esta declaración: mas ahora soy luz en el Señor, aleluya. Porque en otro tiempo eras tinieblas. Esa es una declaración poderosa. Fíjese el versículo 8. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Somos luz. Es una declaración dada. Entonces, es algo que connota formas distintas de vivir. Nos da a entender que estamos viviendo contrario a las tinieblas. Es decir, que ahora hay luz en nuestra vida, hay luz en nuestro interior, en nuestro corazón. Es decir, que ahora está marcado estrechamente por una línea que divide el tránsito de nuestra vida en dos etapas contrapuestas una de otra. Es decir, no es la misma la luz. Si apagamos aquí, no nos vemos ni siquiera los dientes, porque hay tinieblas. Entonces, es muy diferente, son contrarias las dos. Por eso tenemos que vivir en luz. Vivir en luz en este tiempo es tener una historia personal, un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y esa historia la tiene que vivir todas las personas.
tenemos que vivir esa historia, tenemos que experimentar esa vida, tenemos que experimentar la nueva vida. Entonces, hay una implicación negativa con respecto a la primera etapa de nuestra vida, en la vida en la que no conocíamos al Señor. Cuando no conocíamos al Salvador, dice su palabra, erais tinieblas. Así dice, erais tinieblas. En la vida, en este contexto de la carta, nos ayuda a establecer esta forma de vida que antes teníamos. La estamos estableciendo, la estamos comprendiendo, que estábamos en las obras de las tinieblas, es decir, las obras de la oscuridad. ¿Cuáles son las obras de la oscuridad? Libertinaje, disunción o desunción, sin estar llenos de la presencia. Estamos separados. Son palabras impuras de la boca, el enojo, la amargura, falta de perdón, el robo, siguiendo esta corriente del mundo. Es una corriente mundana que afecta, que es afectada todo nuestro interior. Esos son las acciones de la oscuridad de nuestra vida. Cuando no perdonamos, cuando estamos amargados y enojados, cuando no perdonamos, estamos en robo, robamos nosotros mismos nos autorrobamos nuestra propia salvación, porque estamos sometidos a la voluntad de la carne, con pensamientos impuros. Entonces, Satanás obra con celos, con indiferencias, con enemistades. También vivimos en vergüenza, vivimos en mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Esas obras son las obras de la oscuridad, son las obras en las que nosotros ya hemos salido. La palabra de Dios dice que ahora somos luz. Por lo tanto, esto redunda el aspecto práctico en nosotros. Nosotros apelamos este concepto, este contexto también, para establecer una vida en el Señor, una vida nueva en el Señor. Apelamos este contexto, apelamos este texto también, que dice que ahora somos luz, ahora servimos al Dios vivo, ahora nosotros tenemos santidad, tenemos renovación de mente, somos perdonadores, tenemos gozo, ayuda mutua, estamos en unidad, estamos en amor, estamos en obediencia, estamos apartados del mal, compasivos, edificadores. Somos edificados y edificadores también. Somos pacificadores, somos bendecidores. Una vida de testimonio que anuncie, incluso sin palabras, anuncia el evangelio sin palabras. Porque hay veces, hermanos, en medio en nuestros trabajos, donde nos desenvolvemos, hay reglas ahí que nos imponen, que no debemos de hablar de algún Dios, etcétera. No podíamos hablar, hermanos, porque trabajábamos en una escuela, no se podía. Entonces eso lo prohíbe, pues, la misma ley, porque supuestamente es laica. Pero ¿sabe qué? Es un error muy grande, porque ¿cómo se hablan de las obras de las tinieblas? ¿Cómo se hablan de asesinatos? ¿Cómo se hablan de hurtos? ¿Cómo se participan de esas cosas que inclusive daños que les hacen a otros, etcétera? Sí los participan ahí. Por eso ahí es necesario también hablar de Cristo. Ahora Cristo vive aquí. Ahora Cristo vive en nosotros. Aleluya. Sí, bendito Dios. Entonces, hay un mandamiento. Dice así: andad como hijos de luz. Andad hoy. No hay ninguna lógica,
razón para este asunto. La Escritura es absoluta, es completa, es verdadera y es inobjetable. Hay de aquel que objete con respecto a este punto, porque dice, andad como hijos de luz, amén, no como hijos de oscuridad. Amén. Porque los hijos de oscuridad siempre andan en perversidades. Entonces no hay tanta lógica aquí. Es ni razón. Es un mandato, es un mandamiento que dice, anda como hijo de luz y no como hijo de las tinieblas. Puesto que es verdad que las vidas han cobrado un nuevo mundo, un nuevo rumbo en este mundo. Han cobrado un nuevo rumbo hacia esta nueva vida, esta transformación que ha hecho el Señor Jesucristo en nosotros. Una vida pasada, toda vida que ha sido transformada. Podemos ver un gran compañerismo en nosotros. Podemos ver el gozo de nuestra salvación que Él ha dado. La Biblia no pone esto como una mera opción a usted y a mí. No nos pone al que lee la palabra una opción. No es para que decida, no te pone opción. Es un mandato que debes de hacer. Andad, dice, andad. Es imperativo. Es un mandato. Amén. Que no hay opciones. No hay otra opción. Es andar como hijos de luz. ¿Por qué? Porque eso te conviene. Porque eso es necesario que lleves a cabo. Anda como hijo de luz. Porque no ha conocido a Cristo. El hombre es el que desobedece. Ese es el que no anda conforme a la nueva vida que el Señor Jesucristo da al hombre. Y no está viviendo en una vida de obediencia al Padre. Porque entonces no se está asemejando a Jesucristo. No se está asemejando a las obras de la luz para vivir en luz. Entonces el llamado de Dios es muy claro. No tiene más vueltas. Es muy claro. Él quiere que estemos viviendo en unidad, en renovación de vida, en unidad, que vivamos en unidad con el Señor, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estamos unidos con Él. No puede estar dividido, porque el reino de los cielos corresponde al Dios Todopoderoso y entregarlo a nosotros. Él está listo. La unidad en la renovación de vida, en el amor y por lo tanto en la luz. Estamos en la luz. La luz tiene como principal propiedad alumbrar. Alumbrar es develar, es poner en manifiesto, es manifestar las cosas. Nadie puede percibir en un cuarto oscuro, si está cerrada la puerta, sin presencia de luz en ese lugar. Andamos buscando un objeto o algo, no lo encontramos y chocamos con una silla o chocamos con la pata de la mesa, etcétera. Entonces no podemos caminar. Entonces nosotros en ese cuarto cerrado se necesita la luz, para que por medio de esta luz, la Escritura así nos dice, también un cuerpo que está oscuro no puede andar en bendición, no puede estar dirigido por el Todopoderoso. Por eso requerimos estar leyendo la palabra, estar siendo llenos del propósito de Dios. Tenemos un propósito. El propósito de la luz es que nosotros tengamos, el primer propósito es, en nuestra vida, es el testimonio en este mundo incrédulo. Ese es el propósito de la luz, es decir, alumbrar. El propósito de la luz es emitir conocimiento, sabiduría por un medio espiritual
Y sabe que nuestro propio testimonio puede decir de nosotros, a ese incrédulo, ¿verdad? Subido en las tinieblas, como dice Filipenses 2:15, testimonio del incrédulo que está sometido en las tinieblas. Esto va más allá de mostrarnos las agradables obras de nuestra vista o de nuestra vida. Va más allá de nuestras obras de caridad, va más allá de nuestras propias apariencias de vidas religiosas. No, el Señor no te pide que hagas cosas con el fin de que los demás puedan verte y decirte, no, sino que nosotros, la realidad es que pertenecemos ya al Todopoderoso. Con nuestro propio testimonio irradia el poder de Dios. Es decir, estamos colaborando para la salvación de las almas. Estamos colaborando con nuestra propia vida. Nuestra luz debe manifestar que nosotros estamos viviendo en Dios. Que nosotros estamos viviendo en Cristo. Y no es necesario a veces ni siquiera hablar, porque te preguntan, porque irradia la santidad. Para un tiempo hubo un tiempo que me iba, así me iba a trabajar a la escuela, me iba a trabajar presentándome al Señor ese día para Él, presentando mi cuerpo, mi carne para el Señor, sometiéndola a ser quebrantada por el ayuno. Iba ahí a la escuela y la misma gente me decía, oye, te veo algo diferente. ¿Por qué, hermano? Porque no era yo, era el Señor que estaba en nosotros. Cuando nosotros sometemos a la carne, eso es lo que sucede. Hay muchos, yo me he dado cuenta, me decía, están muchos en contra de usted, me decía. Sí, pero yo sé que el que me sustenta es el Señor. Él es el Todopoderoso. Sí, yo veo que usted trae una fuerza muy especial. Pues sí, pero esa fuerza no es mía, es del Señor, que Él me la ha entregado. ¿Por qué? Porque tenemos que servirle a Él. Amén. Tenemos que vivir en la presencia. Ese es el contexto de nuestra luz. Es el contexto a lo que me estoy refiriendo aquí, en la palabra que nos está enseñando el Señor. En este contexto de nuestro caminar en luz, es esencial la salvación para aquellos que están en tinieblas. Las tinieblas, deja de cuenta que está alumbrando, usted alumbra con poder, el poder que el Espíritu Santo le ha dado a usted. Entonces, no es necesario que reprenda a nadie a causa de conciencia. Es necesario que por medio de andar en luz, el camino se hace más libre de ver para avanzar por ese camino. Porque si usted está en luz, van a seguir el camino que usted lleva. Usted lleva la luz. Entonces, ¿cuál es la luz? La luz es Jesús. Aleluya. Él es el que está alumbrando a la gente. No es usted, es el Espíritu de Dios que está tocando su vida. Es la bendición del Todopoderoso que está llenando todo su ser. Es lo que quiere el Señor de usted y de mí. Mire, es algo muy especial. Yo no se lo podría explicar así en palabras, pero sí se lo puedo decir, que se siente algo muy hermoso, algo maravilloso, que no es necesario andarlo publicando. ¿Por qué? Porque el Señor da testimonio de sí mismo que hay poder en Él. Porque el poder de Jehová está en nosotros, aleluya, y lo tenemos y lo sentimos sin necesidad de andarlo publicando. Pero sabe que lo publicamos porque no podemos quedar callados, porque no podemos dejar esta salvación tan grande, la cual nos ha entregado el Señor Jesucristo para ser libertados para la gloria de Dios. Pásenle, mis hermanos. Pásenle. Si quiere por aquí, para que no se echen ahí. Por eso, hermanos, dice este verso ahí, aleluya. Ocupen el lugar, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidas. Ahí está el verso, hermanos. Todas las cosas que son puestas en evidencia por la luz, están puestas en evidencia, son manifiestas por la luz
que ha de manifestar en todo. Por lo cual dice así su palabra que leímos. Fíjese lo que dice ahí. Fíjese muy bien. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos. Mire, hermano, yo quiero decirte que yo no le estoy diciendo a usted, si usted es creyente, yo no le estoy diciendo a usted que se levante de los muertos, porque usted está vivo, porque está creído, porque no es necesario que a usted le diga, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No, usted ya tiene a Cristo alumbrando en su corazón, en su vida. Usted ya aceptó al Señor Jesucristo en su corazón. Y hay de aquel que no lo ha aceptado, entonces está en tinieblas. Pero es necesario que hoy es el momento de salvación. Por eso dice el versículo 13 y 14, la cuestión de los muertos. Muchos se han tropezado, se han topado con ese error de tratar de decirle a los creyentes esto. Muchos lo han hecho, un error tan grave, porque no es cierto eso. Yo se los digo aquí como ministro del Evangelio. Yo no puedo decirle y no debo decirle a un creyente, a alguien que aceptó a Cristo hoy en la mañana, o alguien que aceptó a Cristo hace un mes, yo no le puedo decir, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. No, porque ya le alumbró Cristo, ya vive en el reino de los cielos, ya es creyente. Por eso es necesario que usted que no ha aceptado a Cristo, es necesario, a usted le digo, tú levántate, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos. Aquí se está refiriendo a aquellos que no han aceptado a Cristo en su corazón. Amén. Los muertos aquí no son los cristianos. Los muertos aquí son aquellos que necesitan ser alumbrados con la luz de Jesucristo. La luz que irradia en el poder de Dios, que irradia en el poder de su Espíritu Santo. Y ese es mi Cristo, ese es mi Dios, el cual ha tocado mi vida, ha tocado mi corazón, y por lo tanto yo tengo la libertad de decirle aquí, hay un Dios poderoso, hay un Dios que me hizo libre, hay un Dios que ahora yo le sirvo, hay un Dios que ahora me hace vivir en luz, ya no ando en tinieblas, porque ya me alumbró Cristo. Aleluya. Yo te estoy invitando a ti también, que no te ha alumbrado a Cristo en tu corazón. Vive de tal manera que tu vida sea una luz que grite a los que están en tinieblas, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, aleluya, y te alumbrará Cristo. Bendito el Señor. Si lo pensamos bien, nuestro testimonio es cosa seria, hermanos. Su testimonio es cosa seria. Si usted aceptó a Cristo, está poniendo ahora de por medio una historia que ya quedó atrás. Una historia, como dice en 2 de Corintios capítulo 5, 17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Aleluya. Amén. Por eso nos gozamos en el Señor. Aleluya. Cómo ser luz para otros. Cómo ser luz para otros. A través de estas preciosas líneas de la palabra de Dios en Efesios, podemos encontrar numerosos principios, hermanos, que nos ayudan a orientarnos con consejos prácticos, con consejos que nos llevan a una vida de luz, una vida en la cual tenemos contentamiento y tenemos comunión con el Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Ya no nos mira el Padre como unos pecadores empedernidos. Nos mira como pecadores que nos hemos humillado al Todopoderoso. Entonces Él se agrada del hombre, de la mujer, del pecador, de la pecadora que se ha arrepentido, porque Él quiere gente contrita y humillada. Contrita y humillada. Eso es lo que ve el Señor, un corazón entregado. Es lo que quiere de ustedes y de mí el Señor. Venga y beba. Venga y beba de la bendición del Todopoderoso de Jesucristo. Amén. Aleluya. Fíjese bien, estos consejos prácticos nos ayudan a vivir ya
no centrarnos en pautas antiguas, sino que las pautas antiguas, lo que hacíamos antes, eso quedó atrás, que eso que quedó atrás sea un testimonio para decir: antes estaba extraviado, antes yo no creía, antes creía en esto, antes no creía en Jesucristo, decía creer en Jesucristo, pero lo ponía en tercer plano o en segundo plano. Es decir, el primer plano es servirle a Él, es creer en Él, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ese es el nombre, es Jesucristo, el cual nosotros ahora vivimos ahora. Sí, esas son las pautas específicas que nosotros tenemos que seguir. Estar relacionados directamente con el ser luz. Tenemos que ser luz. Estar relacionados con ese testimonio de oscuridad que ya teníamos antes. Los que están en la oscuridad, ellos tendrán que vivir una vida de luz a partir de ahora, porque usted y yo alumbramos, aleluya, en este camino de donde viven muchos en tinieblas. Vamos a bendecir el nombre del Señor, vivir en un fruto del Espíritu. Fíjese bien en el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. El fruto del Espíritu Santo es, si lo vemos en Gálatas 5:22, dice: el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza, es estar libres de iniquidad, templados, es decir, ya pasados por el fuego. Es decir, claro que sí, tener el celo de Jehová, pero ser condescendientes con los justos, ser condescendientes con los que aman la paz, con los que aman la justicia, no condescendientes con los que aman la iniquidad, no condescendientes con los que andan en delitos y pecados. Antes tendremos que decirles que hay un Dios verdadero que los puede sacar de ese mundo de oscuridad. Aleluya. Es necesario primero someternos al control del Espíritu Santo. Él lo puede hacer. En Él, si vivimos una vida de obediencia, esto empieza a dejarnos satisfechos en los deseos, ¿verdad? En los deseos los deseos de la carne no, pero los deseos del Espíritu nos tiene satisfechos. Vivir en Dios, entonces no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Entonces estamos comprobando que es agradable a Dios. No hay mejor comprobación de que algo agrada a Dios que crecer en el conocimiento de Cristo. Es decir, ¿cómo es crecer en el conocimiento de Cristo? Imitando al Señor. Imitando a Cristo, como dice en Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Bendito es lo que tenemos que hacer, hermano, lo que a Él le agrada, ver al Señor. Y si es difícil, porque estamos en una estatus de la carne, sí. Pero ¿sabe qué? Yo he encontrado una solución muy grande, muy poderosa, que cuando sometemos a la carne es cuando vencemos. Si empezamos un ayuno de un día a la semana, después nos extendemos a 2 días, después a 3 días, aunque ayunemos hasta las 3 de la tarde, aunque ayunemos hasta las 5 de la tarde, eso, mira hermano, está matando los deseos de la carne y está creciendo la obra de Dios en su vida, en su ser, y estamos agradando e imitando a Cristo. Aleluya. Y eso es lo que quiere el Señor, como imitó al Padre. Amén. Entonces el último punto para culminar es reprendiendo las obras infructuosas de las tinieblas. Reprendiéndolas. La palabra infructuosa es
es ser estéril, que no da fruto, que no hay crecimiento. Tiene que ver con todo aquello que no trae fruto de honra, no trae fruto de gloria a Dios. Tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento, porque hemos aceptado a Cristo. No nos podemos quedar enanitos, espiritualmente hablando. Tenemos que ir creciendo. Amén. En las diferentes actividades que la palabra nos dice, someternos a Él. Dice en Filipenses 1:11, aquí culmino, llenos del fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Mira, hermanos, hay un Dios poderoso. Amén. Que nos ha libertado y hemos creído en Él, y es necesario ajustarnos a las verdades eternas que Él ha prometido para nosotros. Él ha prometido estar con nosotros. Él dijo en Mateo 28:20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Entonces, hermanos, vamos buscándole. ¿Qué les parece si los invito